Y Dice comenzamos. ya, adelante. Ok, muy buenas noches. Los estamos saludando de la OMH, el espacio que cada 8 días, en lo posible, Dios mediante, nos acompañamos de personas muy valiosas con contenidos muy especiales en la OMH contigo. Hoy estamos con Carlos Aguilar desde México. Carlitos, ¿de dónde te encuentras? ¿En qué estado de México estás ahorita? Bueno, pues reciban saludos desde el municipio de Uruapan, estado de Michoacán, país México. Michoacán, México. Ok. Estamos compartiendo el mismo horario, ¿no? Las 7 de la noche. Así es. Ok. Listo. El tema que tenemos hoy es el antes, durante y después de la pérdida. La pérdida de qué? De los seres queridos, de un proyecto, de un trabajo, pérdidas que nos acompañan en el recorrido de nuestras vidas. Y hoy tenemos a Carlos Aguilar, tanatólogo, psicólogo, hipnoterapeuta, que nos va a acompañar con este interesante y hermoso y, ¿por qué no?, trascendental tema. Carlitos, gracias por estar acá. Espero que te sientas muy bien en este espacito de la OMH contigo y cuéntanos acerca de esto que se llama tanatología. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por esta invitación y por compartir lo poquito que sé de este tema, ¿no? Porque es muy amplio. Este tema, pues vamos a hablar sobre tanatología, ¿verdad? Sobre la muerte, sobre que va en conjunto con el desapego, con la pérdida, como le queramos llamar. Quisiera iniciar con, con una frase de Jaime Sabines, poeta mexicano, que se titula La vida y la muerte. Vean los dos polos de nuestra existencia, ¿no? Y Jaime Sabines nos dice, alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacito, lentamente, y me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. ¿La escuchaste? Es decir, eh, el hecho de que nosotros disfrutemos cada día de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra convivencia, de nuestro respirar, de nuestra pareja, es ir dándole ese aspecto filosófico y enriquecedor a este fenómeno que va a llegar en algún día. Por eso dice Jaime Sabines, ¿la escuchaste? A veces no le escuchamos. No escuchamos ese timbre a través de su voz para disfrutar lo que tenemos enfrente o al lado. Tanatología significa ese desapego, esa disciplina que nos lleva al desapego del bien morir. No es trágico. Muchos dicen que que la muerte es un problema y no es un problema. La muerte es algo inevitable y lo inevitable no es un problema. Carlitos, gracias por haber aceptado esta invitación. Desde hace rato teníamos pendiente esta citica en la OMH contigo, lo habíamos hablado, bueno, hoy se dio el espacio, hoy se dio el momento, y más ahorita en tiempos de pandemia, donde las muertes de las personas tan queridas, digamos, las personas adultas, que les ha pegado como tan duro el tema del virus, y son las más afectadas en este momento. ¿Cómo hacemos para prepararnos? La aceptación o el duelo también unas etapas, me imagino, no sé, tú nos vas a explicar cuáles son las etapas que se viven durante un duelo, para que lo podamos entender mucho mejor. Mira, la disciplina como tal, la tanatología,
nos habla de que existen ciertas etapas, pero viendo la tanatología desde un punto de vista biopsicosocial y espiritual, se rompe con esa estructura, ¿no? Es decir, la primera etapa es, no lo creo que haya sucedido en mí. No creo que me hayan corrido del trabajo. No creo que mi pareja se separe de mí, porque también esa es una pérdida. No creo que mi familiar, cuando es una muerte inesperada, nos haya sucedido esto. Simplemente sucedió. Y ahora, desde el punto de vista humano, hay que ver qué aprendizajes hemos adquirido en esta separación. Tal vez en un primer momento o en un segundo momento no sienta ni rabia, ni negación. Simplemente todavía no carburo qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, es un momento en el cual entramos a nuestra propia introyección y vamos evaluando la muerte. Y mucha gente que nos dice, pues fíjate que, déjame acomodar esto acá, fíjate que estás en este proceso, no, sino que dejar que el paciente hable, que el paciente exprese lo que está sintiendo, ¿verdad? En ese momento. Yo, en mi práctica profesional, yo no ni encuadro al paciente decir, estás en esta etapa, no. Tuve una paciente que íbamos en la 4ª sesión. Y me dice, ¿sabes qué? Yo sigo sintiendo dolor. Yo no sé si pasé la etapa de la rabia, de la negación, porque yo sigo sintiendo ese dolor. Perdió a su hija. Una madre joven que pierde a su hija muy, muy pequeña. Imagínate el dolor de una madre, ¿no? Si nosotros perdemos un padre, ¿cómo se le llama? ¿Cómo quedamos? Huérfanos. Huérfanos. Y cuando un padre, llámesele mamá, llámesele papá, ¿cómo se le llama cuando pierde un hijo? No se ha inventado esa palabra todavía, o ese estado. Imagínate el dolor. Sí, innombrable, sí. Entonces, esta paciente al decirme que todavía sintiese dolor, le dije, te vas al supermercado. Vas a comprar, esa paciente fue hace 2 años y medio. Es decir, estoy sacando los pacientes más significativos. Pues hay muchos, pero tenemos poquito tiempo. Seguro. Entonces, le dije, te vas al supermercado, compras un galón de leche. Y esa leche va a ser para ti, pero va a ser de esta marca, no de otra. Fue y lo compró. Dije, pero te vas a tomar un vaso. Todos los días. Lo hizo. Y después me manda un mensaje. Y me dice,
qué malo eres. ¿Por qué me hiciste eso? Dije, lo vemos en sesión. Cuando estuvimos en sesión, le dije, a ver, ahora dime lo que pasó. Dice, en el segundo vaso que tomé, el segundo día que tomé la leche, vi que el galón tenía un anuncio que decía alerta Amber. No sé cómo se le llama en sus países, pero aquí la alerta Amber es para personas extraviadas, perdidas, desaparecidas. Correcto. Uh-huh. Y pensé y sentí qué dolor sienten esas madres de no saber en dónde están sus hijos. Si están muertos, si están vivos. Uh-huh. ¿Qué les pasó? Y me di la tarea para inscribirme a este grupo y entrar a la búsqueda de niños. Había muchas personas, adultas, adolescentes, pero yo me enfoqué a los niños. Le dije, pues, te felicito, te deseo lo mejor en la búsqueda de estos niños, pero aquí terminó la terapia, porque ya le encontraste sentido a tu vida. Sé que te sigue doliendo, porque tenemos una memoria histórica, pero ya le encontraste sentido a tu existencia. Digo, ese es otro... Carlitos, ¿de qué manera, te hago una consultica, de qué manera podemos nosotros, los que no hemos estudiado esta disciplina de la tanatología, de todas maneras no sabemos cómo reaccionar y cómo acompañar a las personas que están en estado de duelo, de pérdida? ¿Cuáles serían las palabras o las acciones que deberíamos de implementar o de nosotros frente a esos hechos con nuestros allegados, amigos o familiares? Buena, excelente pregunta. Lo primero que yo recomiendo es el silencio. No prometer lo que no vamos a cumplir. Dejar que el silencio motive, empuje a la persona con el dolor, sacar lo que siente. A veces nos adelantamos porque nuestro dolor, se lo transmitimos al doliente. Y queremos sentirnos Dios y no somos Dios. Y entonces le decimos, te ayudo en lo que quieras, yo te apoyo en lo que quieras. En ese momento, la persona que está sufriendo, está en ese dolor, no le llegue esa idea de saber qué es lo que quiere y qué ayuda necesita, porque está haciendo una burbujita, muy en ella misma y en relación con el que se va. Entonces yo lo que recomiendo es guardar silencio o simplemente decir, estoy contigo y tú tienes la libertad de decírmelo, lo que necesitas. Se acabó. Hasta ahí. Esa es la mejor, vamos a llamarle la mejor estimulación, el mejor acompañamiento hacia el que está sufriendo el dolor. Correcto, muy bien. Le estamos saludando hoy desde la OMH Contigo, estamos con Carlos Aguilar desde México, tanatólogo, psicólogo, hipnoterapeuta, y estamos hablando sobre la pérdida, antes, durante y después. Pérdida de personas allegadas a nuestros seres queridos, pérdida laborales, pérdida de algún proyecto, pérdida de la casa, pérdida de nuestras parejas. O sea, ¿qué se considera, Carlitos, un duelo? ¿En qué momento yo estoy viviendo un duelo?
Cuando pierdo algo, cuando me desapego de algo físicamente, no emocionalmente, la pérdida del trabajo. ¿Cuánta gente ha caído en depresión en este fenómeno natural que estamos sufriendo todos, que es la pandemia? ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? ¿Cuántos jóvenes y niños están en ese duelo de perder su territorio, que es la escuela? Sí. ¿Cuántos están que tienen hipotecada su casa y que por esta situación los bancos están, ¿verdad?, generando una presión de tal manera a los deudores que genera ansiedad porque temen perder su patrimonio? En ese momento, ¿verdad?, estamos en constante pérdida. Y si no estamos preparados para ello, esto nos va a hacer sufrir. ¿Qué otra situación que estamos perdiendo esa condición de vivir con plenitud, con intensidad, con sentido, con responsabilidad? Como pensamos que vamos a ser eternos y no disfrutamos el día a día como si fuera el último. Carlitos, bueno, muchas gracias por todo lo que nos estás aportando el día de hoy. Ha sido muy valioso, has dado en un punto muy especial. Yo quiero abordar ese punto, pero vamos a saludar primero a las personas que están acompañándonos el día de hoy, nuestros colegas, amigos, personas, seguidores de la página de la Organización Mundial Holística. Estamos saludando a Dayana en Vida Plena. Él dice, el silencio es muy valioso, está súper de acuerdo. Más hermoso que el silencio, si yo no voy a decir algo más importante que o más valioso que el silencio, mejor no digo nada, ¿cierto? Dicen por ahí. Dice Juan Chanchay, que también es nuestro colega, nuestro compañero, dice, buenas noches Carlitos, qué gusto escucharte. Mari Carmen, también desde México, saludos desde México, gracias Mari Carmen por estos espacios acompañándonos. Dice Berenice, a ver qué dice Berenice por acá. Buenas tardes, excelente tema, aprender de la pérdida en épocas de COVID, dice Berenice Espidio Aguilar. Gracias, Berenice, por estar en este espacio también. Ikigai Hipnosis también está con nosotros, dice, gracias por compartir su conocimiento. De eso se trata. Isis Rangel también está por acá. Gracias por estar acompañándonos en este momento tan bonito, en este tema tan trascendente. Vamos a ver qué dice Dayana de Vida Plena. Todo tiempo estamos en pérdidas, cada segundo que avanza de por sí es algo que está marchando y no puede recuperarse. El morir cada día a sí mismo por crear una mejor versión, la pérdida de amistades, mascotas, salud, entre muchas otras cosas. La vida desde que llegamos a la vida nos está enseñando a despegarnos. De ahí está diciendo lo importante, Carlitos, y es el apego. Digamos que de las cosas que más le a uno en esa pérdida, en ese duelo, es el apego, obviamente. ¿Cómo manejar ese apego o cómo ayudarlo a elaborar? Tú en la compañía de la tanatología, ¿cómo haces? Muy bien, excelente pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esta pregunta? Dayana Vida Plena, está hablando sobre Ok. Dayana. Day Díaz desde Colombia, nuestra compañera perfecto, también de Dayana. la CLH. ¿Cómo hay que trabajar el desapego, Dayana? ¿Verdad? Primer lugar, hay que entender que el apego es bueno porque estoy con el otro o estoy en mi casa
y le doy significado a mi casa o le doy significado al otro o a la otra. Pero este significado debe de tener algo muy trascendental. Primero, que el otro tiene libertad, que no es de mi propiedad. Porque cuando nosotros empezamos a entender que el otro es de mi propiedad, entonces empezamos a tener ese control, esa ansiedad para que no se vaya. Y ahí es donde viene la codependencia. ¿Sí? Y en la codependencia se enfermiza y duele. Y se aferra aquel individuo que tiene la codependencia a no retirarse y que no se le retire porque entonces entra en conflicto. Pero el apego es sano, porque el apego te costó. El apego te dio madurez, pero esa codependencia es la parte neurótica enfermiza. El apego significa que tu pareja tiene la libertad de irse, que tu casa es un bien, pero va a llegar el momento en que vas a salir de esa casa. Entonces disfrútala todos los días. Disfruta a tu pareja todos los días como si fuera el último momento. Por eso dice Jaime Sabines, me dijo al oído, vive, 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 me dijo la muerte. ¿La escuchaste? Entonces, es decir, hay que vivir cada momento, entender que el otro o el bien material también tienen la libertad de irse. Mi pareja tiene la libertad de irse. Mi pareja tiene la libertad de chatear y que yo no lo voy a controlar, ¿verdad? Vámonos al extremo tecnológico de estarlo supervisando. Porque entonces Muy ahí de esta época. me vuelvo controlador. Y el día que se vaya esa persona voy a sufrir, porque esa relación la convertí en algo patológico, en algo enfermizo, en algo de mi propiedad. Entender el duelo como algo hermoso. Entender, perdón, el apego. Entender el apego como algo hermoso. Y entender que mi pareja es libre. Sí, Diana nos está contando, Carlitos dice, sí, vivir intensamente con todo lo que trae y siempre con las manos abiertas para dejar ir lo que se tenga que ir y recibir con amor lo que llega. Así Es es. difícil, no digo que sea imposible, pero digamos que es muy difícil entrar en esa premisa de decir, dejo que el otro sea cuando quiera o si quiere permanecer también, pero ese deseo de propiedad, de sostener, de controlar, ¿de dónde nace? ¿Es una carencia emocional de la infancia o lo vamos desarrollando a través de nuestros tiempos y nuestros crecimientos y nuestra madurez? ¿O es una etapa que apenas estamos empezando a dar? Codependencia con el otro, Carlitos, ¿cómo pudiera ver desde eso? mi perspectiva, desde mi punto de vista, porque bueno, habrá otros Claro, otros puntos de percepciones. vista, sí. Desde mi punto de vista, una persona que Ah, es controladora es una persona que quiere tener bajo su control todo, es una persona carente de amor desde la infancia. sí. Entonces, dicen, esto no se me va, porque si se me va, sufro. Sí. Por eso dice una canción mexicana, el que se queda, el que se va suspirando. Y el que se queda, cuando es controlador, se queda llorando. Imagínese pues la desventaja. Dice Katia, pero qué difícil, ¿cierto? Es difícil ese tema de soltar, pero creo que esa es la enseñanza que tenemos
ahorita, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando nos toca vivir 24/7, digamos en el caso de acá de Medellín, que estamos encerrados 4 días en casa con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras familias, soportándonos, también a veces con, digamos, el genio al tope por las situaciones que estamos viviendo, pero tenemos que aprender a vivir como con esas dependencias controladas, algo así, digámoslo de alguna manera. Dice acá, esa transición de mucho, creo que eso también es parte del proceso y al final es lo que nos enseña. Sí, Ojo, todo, ahí lo todo que tiene un acaba de aprendizaje decir, realmente. esta compañera dice Vida Plena, dice, esta transición duele. Sí, Doler te fortalece. sí, La palabra dolor te fortalece. sí. Si no hay dolor, no aprendes. Si no hay No hay dolor, no aprendizaje, ¿no? maduras. Si no hay dolor, no hay un Ok, cambio en ti. La vida no puede ser light. Es como el río. Cuando se va formando el río, va poquita agua, después se hace más fuerte. Imagínate que ese río pasa por una cascada y en esa cascada entra el agua de ese río y va a lo más profundo. Y de lo profundo sale y sigue su cauce y encuentra montículos de tierra, encuentra piedras, encuentra troncos y no lo detiene y no lo hace más débil, lo hace más fuerte. Compáralo con tu vida. Y eso no significa que tu vida, el hecho de resolver un problema como el río, ¿verdad? Venció el obstáculo, no significa que no va a haber obstáculos más en tu vida. Al contrario, así como el río, que se hace más fuerte, más imponente, cada obstáculo de tu vida te hace más, y más en estas pérdidas. Porque también el COVID no lo podemos castigar, sino que también el COVID nos da aprendizajes todos los días. Nos da el aprendizaje de cuidar la naturaleza. Y la primera que tenemos que cuidar es nosotros mismos, después nuestro entorno. Nos da un aprendizaje que tanto también estamos combatiendo con la naturaleza, pero la naturaleza es más sabia, es más fuerte, es más imponente y se enfrenta al obstáculo del hombre, pero resurge con más fuerza. Y esas son aprendizajes, son enseñanzas en este proceso de pandemia. Carlitos, acá está Juan Chanchay desde Ecuador, nos está saludando y dice que por favor una consulta. Pensaría que hay muchos casos que no han logrado procesar el duelo o la pérdida, simplemente permanecen en estado de sufrimiento, porque el sistema así lo condicionó, que sufrir es normal. ¿Actualmente existe algún tipo de educación que permita romper ese paradigma? Gracias. Gracias, Juan, por la pregunta. Juanito, pues saludos desde México, un abrazo. La educación, por ahí había un político ruso que ahorita no recuerdo el nombre, y él a principios del siglo pasado, en la Revolución Rusa, y él enfrente de su gente, ¿verdad? Les mostró una gallina y esa gallina la desplumó, viva la gallina. Y todos veían con terror y con horror cómo en vida esa gallina la iba desplumando. Y le dijo a todos, vean cómo esa gallina, a pesar de que le di mucho sufrimiento, me sigue. Y le fue poniendo granitos de maíz por donde él iba caminando y la gallina lo seguía. Es lo que dice el compañero Juan Chanchan. La educación nos ha encuadrado, la educación nos ha dicho que el sufrimiento es normal, ¿verdad? Vamos a romper ese paradigma y vamos a interpretar que ese obstáculo que estamos viviendo en esa pérdida
de la que ustedes quieran y gusten, son aprendizajes. Si nosotros lo calificamos con un aprendizaje, van a llegar cosas mejores. ¿Por qué? Porque la mente se abre. Si es sufrimiento, me hago la víctima. Qué padre, ¿no? Estado de confort, me hago la víctima. Y entonces el sistema dice, ay, qué padre, está en el sistema. No, hay que cambiar ese paradigma. Y si lo cambiamos por el concepto de aprendizaje, ¿qué aprendí de esta pérdida? ¿Qué de bueno me dejó esta persona? Acuérdense que el ser humano es trascendental. Se va la parte física, pero ¿qué dejó esa persona? ¿Qué dejó Gandhi? Gandhi ya hace cuántos años falleció. Y pregúntenle a un hindú qué es Gandhi para él. Como Simón Bolívar para los colombianos. Como Zapata para los mexicanos. ¿Y hace cuánto fallecieron? Pero nos olvidamos de lo trascendental de las personas y entonces nos toca sufrir. Aquí hay un apunte muy especial, Carlitos, que nos hace Katia Flores desde Perú. Estamos acompañados Colombia, Perú, México, Ecuador. Gracias por conectarse con los compañeros. Que estás de paso por esta hermosa experiencia. El agradecimiento es tu mejor consuelo. El agradecimiento de haber conocido a la persona y vivido la experiencia. Qué bonito aporte, Katia. Muchas gracias. Vida plena, Dayanita, vamos a leer acá. Pues sí creo que la diferencia de cada uno es cómo lleva y supera el dolor, porque es esencial en nuestro aprendizaje. Nos cambia la forma de ver las cosas, ser más conscientes y amables con el dolor de los otros. ¿Qué les podemos ir diciendo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de estos apuntes que nos están haciendo, Carlitos? A ver, no te escuché, ese como que se entrecortó. Ok, acá nos están haciendo muchos comentarios acerca de lo que tú estás diciendo, las apreciaciones de nuestros compañeros, las personas que están siguiendo el programa. Por ejemplo, Katia habló del agradecimiento. ¿Hay que agradecer esos episodios de dolor o qué hay que hacer? Muy bien. Hace año y medio me llegó una paciente, depresión, y cuando la estuve escuchando, encontramos, y digo encontramos porque en la terapia es dual, ¿verdad? El aprendizaje es de ambos. Lo que más le dolía de esta paciente, una mujer joven, fue que su pareja hizo que abortara a su bebé. Aquí en el municipio donde tiene su casa en Uruapan, Michoacán, no hay clínicas para abortos. Entonces me comentaba la paciente que la llevó a un lugar insalubre, totalmente insalubre, y ahí fue donde abortó ella. Pasó el tiempo y empezó a entrar en una depresión. Fue cuando llegó a mi consulta y le conté una metáfora de un cuento oriental, que las madres que perdían en su vientre o abortaban, que lo perdían por cuestiones naturales, que no era un aborto, o que abortaban porque lo decidieron, tenían en Japón, o tienen en Japón, un templo de las almas perdidas. Y estas mujeres llegaban constantemente o de manera frecuente
a llevar una veladora y hacer oración por esas almas perdidas. Se lo conté, no le dije que hiciera esto, obviamente, a final de cuentas es una metáfora, y y en la dos consultas posteriores me dice, ya me siento bien. ¿Qué hiciste para sentirte bien? Le prendo una veladora a mi alma perdida y lloro por él. Oro por él, me comunico con él y me siento bien. Así es, en este tipo de situaciones y en las diferentes formas de manejar el duelo. Entonces, tú has dado en un punto muy interesante, digámoslo así, hay personas que tienen esos abortos provocados, ya sea porque su pareja la induce a eso por voluntad propia, y la vida sigue normal. O sea, la pérdida no significó para nada para esa persona, pues fue una decisión propia, pero al tiempo, digámoslo, al año o a los años, empieza a cargarse ese sentimiento de culpa. Mi hijo tuviera tantos años, mi bebé se llamaría así, yo probé aborto, o se empieza a sentir esa laceración también, ese estado de culpa. Esas personitas que están pasando por ese proceso, o sea, de haber tenido una pérdida, un aborto, ¿qué pueden hacer? O sea, lo que hizo esta chica que mencionaste, que emprendedora lloraba por esa almita perdida, en este momento, ¿cómo pueden acompañarse en este proceso? Mira, en primer lugar, tienen que ir con un profesional. Tal vez ellos no hagan, o ellas no hagan consciente, y también los hombres, hay hombres que, que entran a una depresión, no saben por qué. La chica o tal vez pongan como la gotita que derramó el vaso, la pérdida de algo, un objeto, otra persona en la relación. Y llegan a consulta y en la consulta se va descubriendo que hay un origen y que no han resuelto esa pérdida. Yo aquí en tu consultorio manejo la hipnosis de duelo, de duelo. Por ejemplo, después de que la paciente platica sobre la pérdida, ya cuando llegamos a la pérdida, eh, le pido una cosa tan sencilla, que cierre sus párpados y que escuche una historia que a mí me gusta contar. Y que en esa historia ella va a ser la protagonista. Que tome la maleta del tamaño que ella guste. Puede ser pequeña, mediana o grande o extra grande. Porque va a ser un viaje. Y que ponga en esa maleta ropa negra, lágrimas, sufrimiento, lentes oscuros. Que ponga todos los sufrimientos en esa maleta. Y que ella decida el tamaño. Y va a ser un viaje en un barco. Y ese barco se enfrenta a grandes tempestades que la hacen muy temerosa en pleno mar. Y llega a una isla y se encuentra con la persona que ha perdido. Y que en esa isla van a tener un tiempo para que platiquen todo lo que quieran platicar. Todo aquello que quedó sin decirse. Y si es un bebé, que le diga todo lo que le amó y que el bebé, a través de su mirada, le diga todo lo que amó a su madre o a su padre. Después de ello, ese bebé o esa persona que ya se fue, le va a sacar toda esa tristeza, todo ese luto de esa maleta y le va a poner
fotografías de los recuerdos, te va a poner alegría, te va a poner ropa con colores pastel alegres y va a subir a esa barca. Y durante el trayecto, ella va a elegir de esas fotografías las que más le gustan, los recuerdos más maravillosos. Y al llegar a la orilla, va a encontrar un sendero muy oscuro. Y esas fotografías, cada una de esas fotografías, las va a ir tirando en ese sendero y las fotografías se vuelven luz. Y cada vez que tire esas fotografías, le va a ir indicando el camino a la felicidad, porque en este momento abre los ojos, abre sus párpados, la persona más feliz del mundo. Y esa es una estrategia, ¿no? Sí. Muy importante utilizar metáforas, Carlitos, para los estados de sanación, como lo hacemos nosotros en las terapias de hipnosis, hacemos metáforas, pero es así de esa manera que el subconsciente asimila la elaboración de un duelo, el perdón, todas esas cosas que nos flagelan también. Entonces es muy importante hacer eso, o sea, las personas que estén en sus casas pasando por un duelo, una situación así, cerrar los ojos como es de Carlitos, imaginar todo ese proceso con esa personita, pero sí con un final feliz, de todas maneras no con tristeza, con colores vivos, con colores bonitos. Carlitos, gracias por ese mensaje, yo sé que le va a servir a muchas personas que están a través de ese momento situaciones de duelo muy fuertes. Vamos a ver aquí lo que dice, a ver, Juni Cercam, no sé si así se lee, me corriges de todas maneras. Buenas tardes, saludos desde Urapán. El duelo es muy diferente en adultos y niños. ¿Cómo ayudar a un niño que al perder a su papá se volvió tan insegura y con un apego tremendo hacia su mamá? Ustedes hablan de que el apego es bueno. En este caso, ¿es bueno o es malo? Bueno, aquí ¿Qué le podemos contestar a aquí en la pregunta que plantea Juni, que pues aquí es mi paisana, es de Uruapan, saludos. Bueno, ah, sí. ¿por qué el niño, la niña o el infante se apega al papá que vive? Porque tiene miedo a perderlo. Ya tuvo una pérdida. Okay. Entonces ahora se apega al otro porque no quiere perder. Y eso le angustia, eso le genera ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? El miedo al futuro inmediato para el niño, ¿verdad? El miedo de decir, si ya no está mi papá, pues ahora tengo que estar con mi mamá y tengo, ¿verdad?, que tener ese control con mi mamá, porque no quiero que se me vaya. Y eso es muy natural. Uh-huh. Pero aquí es bien importante trabajar con la mamá. Vean, el niño es el que está manifestando los síntomas. Pero ¿por qué digo que es con la mamá? Porque la mamá le está transmitiendo los miedos, le está transmitiendo la inseguridad. Y lo quiero comparar con esto. Ustedes ¿tú conoces un árbol? ¿Has visto un árbol? Por ¿Sí, supuesto. Lidia? Un árbol, un árbol. Claro. Y entonces Uh-huh. ves ese árbol con unas hojas hermosas, brillantes, llenas de vida. Ves sus ramas fuertes. Hasta puedes poner un columpio en una de sus ramas porque están fuertes, son muy seguras. Y la pregunta es, ¿por qué ese árbol tiene esas hojas verdes hermosas y esas ramas hermosas y fuertes? Esa es la pregunta. Y el mismo árbol nos contesta,
porque mi raíz está sana. Y ves un árbol con hojas grises quebradizas, las ramas quebradizas. ¿Cómo estarán sus raíces? Enfermas. Imagínate. Ujú. Entonces, en la pregunta que nos hace esta persona, es Yumi. trabajar desde la Ujú. raíz, trabajar con ella o trabajar con los papás. Porque si con los papás trabajamos este duelo, esta pérdida, va a dejar de transmitirle el miedo. Su mente se va a abrir para dar respuestas lógicas a lo que sucedió en la vida del niño, Ujú. en la vida de ella y en la vida de la familia. Muy cierto. Carlitos, vamos a saludar ya para terminando nuestro programa el día de hoy, hablando de la pérdida antes, durante y después. Vamos a saludar a sí, Rosy, nuestra colega también que está, dice, saludos desde Texas, a Lili y a Carlos. Rosy Abud, Rosy, ¿cómo estás? Estamos saludando también. Rosy tuvo un episodio de pérdida muy fuerte con la mamá hace como un año y medio, y qué bonito sería que Rosy nos contara su experiencia, cómo le fue con ese duelo, cómo va ese todavía ahí marcado. Dice acá Rodrigo, quería tocar un tema que al principio tú lo mencionaste, yo también lo volví a mencionar, hijo, que ahorita lo mencionaba, y yo no quiero que me pase por alto. Es acerca de los niños que en este momento están pasando por ese duelo social, lo que hace que están en la casa encerraditos. Muchos Pérdida son los que territorial. están llevando como la pérdida territorial es el nombre correcto. Gracias. Duelo Esa pérdida territorial. territorial, ¿cómo hacemos? Sí, esa pérdida territorial, ¿cómo hacen los papás y también los profesores para, digamos, acompañar ese proceso de pérdida territorial a los niños que no Muy bien. entienden que hay una epidemia o sea, no ponen esa lógica porque no están en edad de hacerlo como los adultos? En este Así caso es. que ellos no pueden ir a estudiar, a socializarse y todo eso, ¿cómo hacemos? Bien, excelente pregunta. Se los agradezco. Eh, aprendizaje de la pandemia. El maestro no puede llegar a este cuadro frío llamado pantalla y dar una clase de manera muy cuadrada. Porque esta pandemia, lo primero que ha afectado son los afectos, son las emociones. Como docente también que soy, trato de que mi clase sea la más sencilla. Desde que se van subiendo a la plataforma y los voy viendo, un saludo, ¿cómo estás? Oyes, ¿cómo va tu equipo de fútbol? Oyes, mi hija, fíjate que me faltaste la clase pasada, ¿qué pasó? Te extrañé, porque eres una de las más brillantes alumnas o alumnos, y todos son brillantes. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que está pasando? Como les gusta el deporte, ¿qué opinan de estos equipos? Y empiezan entre ellos, 5 minutos. Y después vamos a pasar al tema. Y 5 minutos antes del tema, cerrar con una bendición a ellos y a sus padres. Es decir, también lo que mencionaba al principio, la parte del duelo también es trabajarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Tal vez alguno sea evangelista, bueno, pues su Dios, que Dios los bendiga. Si es uno musulmán, pues Alá. Cada quien tiene su Dios, ¿verdad? Sí. En casa también nos da un aprendizaje el COVID, que tenemos que ser más creativos con los niños.
Ya 8 horas frente a la computadora en las clases, también nos tiene que invitar a los adultos en casa con nuestros hijos, ¿verdad? A cambiar la dinámica familiar, a que el pasillo se convierta en juegos, traer material o hacer material para hacer juegos, jugar el trompo en el patio de la casa. No sé si conozcan el trompo en Colombia, pero aquí es, ¿verdad? Es Sí, famoso también, jugar acá también se ha jugado. el Total. trompo, es decir, llegar a los juegos anteriores que permitan los espacios de las casas. Y entre más pequeña sea esa casa, tenemos que ser más creativos. Es decir, que la vida nos va poniendo obstáculos, pero somos resilientes, somos resistentes, porque somos asertivos. Y eso nos va a permitir a ir solucionando cada vez que la vida me ponga un obstáculo como ese río. Es el momento de interactuar con la familia. Es el momento de expresar nuestros afectos con la familia a través del juego. Decía Piaget en aquel entonces que el mejor aprendizaje es a través de una experiencia lúdica. Y ese es el momento que nos dice la pandemia: aprendan. Claro. O sea, nos queda el mensaje, Carlitos, en este programa tan valioso que nos has acompañado el día de hoy. Mensaje, valorar a las personas que aún están vivas, a las que nos están acompañando. Yo, si estoy pues obviamente ocupando este lugar en la historia de Colombia, de Medellín, también valorar mi vida, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo en este momento y a los que me acompañan, acompañar a los niños de forma lúdica, los docentes también, lo que tú has dicho, dinamizar, hacer algo diferente también, no tan estructurados, tan académicos, no. Estamos pasando por una situación difícil, entonces digamos que también ese entendimiento con las personitas que nos corresponde, en ese caso los docentes como tú lo has expresado súper bien. Gracias a los que se han conectado en el día de hoy, los esperamos dentro de 8 días también con otro tema muy importante. En un ratico ya les comento quién nos va a acompañar y con qué tema. Carlitos, ya como para ir terminando, bueno, aquí hay un comentario, vamos a mirar. Vamos a saludar a Luzmeri Escobar, yo le digo a ella tía, hola tía, ¿cómo estás? Es una personita muy especial de acá de Medellín. Dice, excelente tema, felicitaciones, Dios los bendiga. La tía, a la que yo le digo tía, es de cariño, una pérdida fuertecita con una hija, también. Este tema yo sé que le cae como anillo al dedo. Dice Rosy, dice, trascendieron mis padres con dos, veo la muerte muy natural porque no existe la muerte. Aparte, ellos nos envían fuerzas. Sí, viví el duelo con la melancolía y se extrañan, pero no es tragedia, solo mucho agradecimiento de haberlos tenido en este plano. Lo que decía Katy ahorita, el agradecimiento, y vuelve y reincide también Rosy hablando del agradecimiento. Carlitos, un tema o un mensajito ya para terminar en todas las personas que nos conectaron el día de hoy acerca de Muy este bien. duelo antes, durante y después. Nada más a la última intervención y cierro. El hecho de que tus papás te hayan dejado huella, están contigo, te está dando luz. Toda esa huella, todo ese sello que te dieron, todo ese aprendizaje, por eso son trascendentales, por eso los sientes que te acompañan. Y cierro con la siguiente frase: la muerte o la pérdida no tiene solución, porque no es un problema, es inevitable y natural. La muerte, cuando llega, impone su implacable verdad, porque pone todo en su lugar. Totalmente. Para contactar a Carlos Aguilar, él está en México, lo pueden contactar por Facebook, ahí les dejo la dirección donde lo puedan contactar a él, por si alguna persona quiere una asesoría, un acompañamiento en este proceso de duelo. Él es tanatólogo y nos está hablando sobre ese tema precisamente. Si lo quieren contactar, acá está la información de Carlos Aguilar desde México, pero ya como estamos en modo virtual,
Él atiende a las personas por WhatsApp o a través del Facebook, ¿cierto, Carlitos? Así Que te es, quieren contactar. Lidia. Así es. Ok. Dice, ya vamos despidiendo a nuestras personitas que nos acompañaron. Rosy dice, así es, Carlos, gracias. Berenice Espidio dice, muchas gracias, tío, por la invitación. Ay, bueno, la familia aquí acompañándote también. Gracias a Berenice por acompañar al tío. Quiero hacer una mención a Berenice. Ella está en el primer frente del COVID. Ella es enfermera. Fuerte, fuerte eso. Ella es muy fuerte. Ella es una heroína. Gracias a Berenice por haber estado. Qué rico en algún momento que nos acompañara Berenice a una charla acá en la OMH contigo para que nos hable cómo es esa recepción de las personas, ese miedo, digamos, porque debe ser impactante obviamente decir que tengo COVID o que estoy ya en una situación delicada de salud que me dio muy fuerte, que ella nos comparta sus experiencias, cómo ha sido ese recibimiento de las personas, la evolución, los que se quedan, los que llegan otra vez a casa nuevamente sanos. Gracias a Berenice, gracias a Isis por estar acá. Carlitos, a ti, nuestro agradecimiento por haber estado en la OMH contigo. Dice acá Blanca Edith Jiménez, saludos maestro Carlos. Carlitos, te acompañaron muchas personas el día de hoy, qué bonito. En vida, hermano, en vida, dice por ahí una frase muy bonita. Bueno, Carlitos, muchas gracias a todos, una feliz noche, cuídense, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 7 de la noche, hora Colombia, con otro tema valioso, desde el tema holístico, el acompañamiento, de la salud mental, emocional y física. Gracias por haber estado en este espacio. Carlitos, a ti muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Carlitos. Chao, chao.